Queremos saludarte en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Siempre orando por todos ustedes, amados. Tenemos un ministerio de intercesión de 24 horas por más de 30 años, orando por la iglesia, por Israel, por las naciones, por los perdidos, en fin, donde quiera que hay propósito del Señor. Destaco la misericordia de Dios. Levanto la piedra Ebenezer como Samuel y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por eso no tememos al futuro, porque el futuro es la gloria de Cristo. El Señor nos pastorea, el Señor nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Los ojos del Señor están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y el Señor escucha. Aunque a la vista nuestra pueda haber peligros y pueda ser que nuestra carne nos traicione y nos sintamos intimidados, pero la fe ha vencido al mundo. La fe nos da el poder, la motivación, la fuerza para vencer los obstáculos, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Aunque el Señor es el invisible, nadie se ve como Él. Él es el viviente que se ve. Él es soberano, Él tiene control de todas las cosas, arriba en el cielo, abajo en la tierra. No se mueve nada que el Señor no lo sepa. Nada sucede que escape de su conocimiento. Él tiene gobierno, Él gobierna en los cielos y en la tierra. Él neutraliza el consejo de las naciones y hace que su consejo permanezca para siempre. Y cuando los hombres se rebelan contra Él y se oponen a Él, impidiendo que Él reine, Él se ríe, como dice el Salmo 2. El Señor se ríe de ellos porque es algo que produce risa, creer que los hombres, las criaturas van a poder obstaculizar el propósito del Creador. Por eso nosotros marchamos seguros, amados. No permitamos que la naturaleza vieja, adánica, caída, nos gobierne o nos traicione. Es necesario que vivamos la fe, porque Jesús pagó demasiado para librarnos. Así que es necesario que nosotros marchemos con seguridad. Dice que Dios quiere que su pueblo habite seguro y le pueda servir confiadamente. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A pesar de que el mismo infierno se ha levantado contra la iglesia en 20 siglos usando todos los métodos, las persecuciones, las crueldades, la intolerancia, en fin, con filosofías, promulgando leyes en contra de la iglesia, tratando de silenciar a la iglesia, como en muchas naciones en el presente, que está prohibido predicar el evangelio, pero la iglesia es más fuerte en esos lugares, porque está probado que cuando hay oposición a la fe se fortalece, porque la fe, cuando pasa por el fuego, se hace más resistente, más fuerte, porque así como el oro, aunque perecedero, necesita ser probado, pasar por el fuego, así también es nuestra prueba. Por eso que tenemos que glorificar a Dios viviendo como es digno de Él. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para que vivamos en temor. El amor echa fuera el temor. Y el que ama ha sido perfeccionado. Así que estamos perfeccionados a través del amor. Por eso echamos fuera todo lo que nos amenaza en el nombre del Señor Jesús. No somos super seres, pero el que nos dirige sí es el super Dios,
el único, aquel que no puede ser vencido de lo malo. Cristo ha vencido los poderes que estaban contra nosotros, venció el poder del pecado, el poder de la muerte, también el poder de la ley. Todos los poderes que estaban contra nosotros fueron clavados en la cruz. Por eso ninguna condenación hay para nosotros. La muerte se ha enseñoreado del hombre desde siempre, hasta que Cristo vino. Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado. O sea, las armas de Satanás fueron vencidas. Así como el Señor mató el primogénito del faraón, y al matar el primogénito lo dejó sin descendencia. Así Cristo mató en la cruz el pecado y después mató la muerte. Ahí estaban los herederos de Satanás. Satanás reinó, dice que la muerte reinó desde Adán. El pecado también reinó, ahora reina la justicia. Quiere decir que el pecado fue destronado, la muerte fue destronada y ahora reina la justicia gloriosa manifestada en el Evangelio, porque el Evangelio revela la justicia de Dios. Hay seguridad para nosotros por doquier, seguridad en las alturas, porque allá tenemos a nuestros aliados, tenemos a Dios el Padre sentado en el trono, soberano, que gobierna, que no puede ser vencido de lo malo. Tenemos a Jesús sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, presentando sus logros y su victoria a nuestro favor. Por eso dice el apóstol, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, Dios es el juez que justifica. Cristo fue el que murió, el que resucitó, el que ascendió, el que se sentó a la diestra de Dios y además el que intercede por nosotros. Así que por eso nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni cuchillo. Estamos en lo cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si ustedes ven este pasaje de Romanos capítulo 8, el apóstol menciona todas las dimensiones, las naturales y las espirituales, todas las circunstancias, todas las adversidades y las enumera para decir que nada en este mundo puede vencernos si nosotros nos escondemos en Cristo, si nosotros nos parapetamos detrás del escudo de la fe. Dios nos rodea. El Señor está constantemente protegiéndonos y guiándonos, pero tenemos, amados, que creerlo. Si no lo creemos, nosotros somos indefensos, estamos a expensas de que el enemigo y los demonios acaben con nosotros. Por eso Dios quiere que levantemos nuestra cabeza, nuestra redención está cerca. Estamos viviendo en una crisis, no lo podemos negar. La fe no niega la realidad. La fe vence la realidad. La fe pelea contra la realidad y la vence. Pero la fe no se intimida. La fe es agresiva. La fe marcha, se enseñorea del mal. Pídele a Dios que esta victoria de Cristo llegue a tu vida. Y eso es posible si tú andas en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, todo lo de Dios es nuestro. Ahora, si andamos en la carne, con la carne no podemos, viviendo en la carne no podemos agradar a Dios. El que siembre en la carne cosecha corrupción. El que siembra en el Espíritu ciega o cosecha vida eterna. El poder está en la palabra de Dios. El poder está en la fe. El poder está en los logros de Cristo. El Señor está totalmente de nuestro lado. El cielo entero está a nuestro favor. Claman los justos y escuche el Señor. Está esperando simplemente el clamor nuestro para ayudarnos. No voy a decir que no vamos a sufrir como sufren los demás. En esta pandemia
muchos de nuestros seres queridos han muerto. Y entre esos cientos de miles que han muerto, muchos cristianos murieron de la misma manera, como murieron en el primer siglo muchos cristianos en las persecuciones. Los cristianos mueren, pero mueren con esperanza, mueren con seguridad. Pero Dios espera que nosotros marchemos con valentía, con denuedo, porque ese es el espíritu que hemos recibido, el espíritu de valentía. El reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Amados, honremos a Dios viviendo en seguridad y en fe. Cuando sintamos miedo, hagamos como hizo David. Él decía, el día que temo, yo en ti confío. Confiemos en Dios en el día malo. Nosotros estamos expuestos, igual que los inconversos, a los peligros y a todas las cosas del ambiente, pero tenemos la ayuda del Señor. Lo que hace la diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios es que nosotros tenemos la fe y la esperanza que nos consuelan y nos afirman, pero tenemos también la ayuda del cielo que está a nuestro favor. No estamos huérfanos, ni solos, ni abandonados. Estamos guiados y protegidos. Nos enfermamos como el resto de los hombres, sufrimos como los demás, como nuestros semejantes, y no estamos exentos, no estamos libres de sufrir lo mismo que ellos, pero tenemos al Señor. Dios hace la diferencia en nuestras vidas, así que confiemos en el Señor. Dice que si nosotros retrocedemos, no honramos a Dios. No somos de los que retrocedemos, somos de los que marchamos. Así que pidamos al Señor ese denuedo que tenía la primera iglesia, así como dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos, que cuando los apóstoles fueron intimidados y sentenciados, que si ellos predicaban el nombre de Jesús estaban condenados a muerte. Ellos se reunieron, capítulo 4 de los Hechos, levantaron sus voces unánimes y dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra. Porque esto que está sucediendo está profetizado en el Salmo 2, que Herodes, Caifás, Pilato se levantaron contra tu Cristo diciendo, rompamos sus ligaduras, no queremos que reine, pero tú te reirás desde el cielo. Estas cosas fueron determinadas por ti de antemano. No hay nada que sorprenda al Señor. Y dice que el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y recibieron una segunda llenura del Espíritu y salieron llenos de ímpetu, de valor, de coraje, de decisión, de inspiración. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Ellos morían en el circo romano cantando, alabando, bendiciendo al Señor. Y el evangelio era como un fuego que se propagaba. En una de las ciudades, las autoridades, los enemigos dijeron, esta gente que alborota al mundo han llegado acá. El evangelio alborotaba. Y esa palabra alborotaba significa que cuando llegó el evangelio, esa ciudad no era lo que era antes. Algo sucede cuando el evangelio llega a nosotros. Me viene aquí a la mente ahora el caso de John Wesley, el siervo de Dios. Fue un hombre que Dios usó mucho y que Dios le dio un avivamiento. Wesley preparó muchos ministros para el mundo y él, cuando enviaba a los ministros a predicar, cuando regresaban de la gira misionera, él les formulaba dos preguntas. La primera era, ¿se convirtió alguien? No, Señor. ¿Se airó alguien? No, Señor. Y se molestaba y decía, salgan de aquí. Ustedes no pueden ser ministros de Dios. No pueden ser mensajeros de Cristo. Porque cuando se predica el evangelio, o la gente se convierte, o la gente se aira, se molesta y se alborota. Algo poderoso produce el evangelio en nosotros. El mundo nos ve con indiferencia, con apatía,
y no nos toma en cuenta, es porque algo está pasando en nuestras vidas, amados. Por eso tenemos que orar, tenemos que no solamente orar para que haya una intervención divina y termine con esta pandemia. Tenemos que orar para que la iglesia pueda tener una postura de Dios en este tiempo, que la iglesia sea entendida, que la iglesia sea iluminada, que se le revele a la iglesia el propósito de Dios. Este es un tiempo oportuno. La gente necesita a Dios. La gente está desesperada, angustiada. Es un campo fértil para la iglesia. Acerquémonos como Felipe al eunuco. Vayamos a aquellos moribundos como Pedro fue, donde Eneas, donde Dorcas. Tenemos, mis amados, que activarnos. Es necesario. No hay que ir a la China para ser misioneros. Tenemos aquí muchos chinos, tenemos aquí japoneses. Nueva York es la capital del mundo, el mundo en una sola nación. Donde quiera que nos movemos, hay miles de personas en los trenes, autobuses, nuestros vecinos. Es tiempo de acercarnos y predicar el evangelio. Yo oro al Señor que algo grande suceda en estos días. Ah, Señor Jehová, Dios de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oro al eterno, al bueno, al verdadero, al fiel, que guarda verdad para siempre, que aproveche este tiempo de crisis para resucitar a la iglesia, para despertarla, para que la iglesia salga de su letargo, de su somnolencia, y la iglesia levante el estandarte de Cristo, que la iglesia se pueda levantar como un solo hombre. Oremos a Dios, mis amados. Estamos entretenidos, estamos muy sumergidos, nos hemos conformado a este siglo como los demás. Pareciera como que nos vamos a quedar aquí, pero el reino nuestro no es de acá, nuestro reino es celestial. Esperamos la venida del Señor. Estamos esperando ese breve. He aquí vengo en breve, he aquí vengo en breve, he aquí vengo en breve, dijo el Señor. Ese breve tiene 20 siglos, pero para nosotros no ha pasado ni siquiera un solo día, porque estamos en el día de la gracia, estamos en el día del Señor y estamos esperando el día eterno, el día de la glorificación. La iglesia es la emisaria de Dios. La iglesia es el heraldo de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el testigo de Cristo. Tú y yo somos testigos del Señor. Hemos visto y hemos oído las maravillas de Dios. Conocemos al Cristo crucificado y resucitado y próximo a venir. Así que levantémonos, amados, como un solo hombre, en el nombre bendito de Jesús. Yo oro a Dios. Tengo necesidad de Dios, quiero el fuego de Dios, quiero mis amados y veo los campos listos para la siega como los vio Jesús. Oro a la iglesia, al Señor que envíe obreros a la mies, que el Señor toque trompeta en Sión, que el Señor pueda despertar a la iglesia, que los centinelas se levanten, las vigías se levanten en los muros de Dios y toquen la trompeta y puedan advertir al pueblo que el fin de todas las cosas se acerca, que pronto viene el Señor a medianoche y que vamos a escuchar el clamor de medianoche. El Espíritu y la esposa dicen, ven. El Señor dice, aquí vengo en breve. Mis amados, levantémonos. Esta es la hora de Dios. No es tiempo para cobardía, no es tiempo para escondernos, no es tiempo para ser uno más de los ciudadanos de nuestros países. No, mis amados, somos la iglesia de Jesucristo. Llegó el tiempo de manifestar al mundo lo que somos. El mundo todavía no sabe lo que es la iglesia. El mundo ve a un sinnúmero de personas que se reúnen los domingos en un edificio a cantar y a orar y a escuchar un sermón. Eso es lo que conocen de la iglesia. Quizás muchos conocen la historia del pasado, pero Dios quiere que haya una historia en el presente. Los hechos del Espíritu Santo
no se han interrumpido. Él sigue obrando y continuará obrando. Yo hablo en el nombre del Señor y yo te digo a ti que esto que está sucediendo viene del cielo, ha sido planificado, es parte del plan de Dios con esta generación y Dios no va a permitir que esto suceda sin que se logre su propósito. Y el propósito de Dios es a través y por medio de la iglesia. Por eso tenemos que orar. Hay confusión en el mundo de la iglesia. Hay muchas voces. Se oyen muchos sonidos de trompeta, sonidos inciertos, anunciando cosas que están en desarmonía con lo que Dios dice. Digo a los profetas de hoy lo mismo que dijo el profeta Jeremías: si ustedes hubieran estado en el secreto de Dios, no tuvieran diciendo cosas que Dios no ha dicho, no estuvieran desorientados, estuvieran diciendo lo que Dios está diciendo para este tiempo. Dios es el mismo, Dios no cambia, mis amados. Si Dios nos ha sacado de lugar de adoración, es porque tiene un propósito. Él nos está ministrando que es porque nuestros corazones se han distanciado de Él, porque en realidad no hemos sido fieles, hemos violado el pacto de Dios, nos hemos ido en pos de otros amantes, mis amados, y se ha dañado la relación con el Señor, como pasó con Israel. Israel fue dispersado las veces que fue dispersado a las naciones porque Israel se divorció de Dios. Israel ya no podía convivir con Dios en el mismo lugar. Pero en el Nuevo Testamento, cuando hubo dispersión, era porque Dios quería que el evangelio fuera divulgado, el evangelio llegara a todas las naciones. El Señor envió persecución en Jerusalén y en Judea y en Samaria y sacó a los apóstoles de allí. Y dice que los que corrían por causa de la persecución llegaron a muchas ciudades a predicar el evangelio. Dios se valió de la diáspora, de la dispersión de los judíos para la proclamación del evangelio. En el libro de los Hechos narra que Pablo lo primero que hacía cuando iba a una ciudad era que entraba en las sinagogas de los judíos y testificaba a los judíos que Jesucristo era el Hijo de Dios, que había muerto y había resucitado. Esos judíos que adoraban en esas sinagogas eran los dispersos. Por eso Santiago y Pedro hablan y encabezan en la introducción de sus epístolas. Dice a las 12 tribus esparcidas. Está hablando al Israel esparcido, a la iglesia. La iglesia fue esparcida como Israel para ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Dios se valió de la dispersión para que el evangelio llegara a los judíos y a todas las naciones. Así que yo interpreto que en el Nuevo Testamento la dispersión fue para que el evangelio fuese predicado, para que la iglesia saliera de su confort, la iglesia saliera de su morada, de donde estaba el centro de Jerusalén. Estaban cómodos allí, tenían todas las cosas en común, vivían en un ideal espiritual precioso, hermoso, y naturalmente, ¿quién quiere salir de ese ambiente? Pero era necesario ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo mismo que sucedió en la transfiguración, cuando Jesús fue glorificado a la vista de Santiago, Jacobo y Pedro, que Pedro le dijo al Señor: hagamos 3 pabellones y quedémonos aquí contemplando tu gloria. Y dice: Señor, no es tiempo de contemplar la gloria, bajemos de acá. Y cuando bajaron, pues allá estaban los 9 peleando con un demonio que no quería salir. En otras palabras, no ha llegado el tiempo de reinar. Ellos estaban muy preocupados por el reino. Cuando después de la resurrección Jesús duró como 40 días enseñándoles del reino de Dios. Y la pregunta de ellos, según Hechos capítulo 1, es: Señor, ¿restaurarás el reino de Dios o el reino de Israel en este tiempo? El Señor les dijo: no les toca a ustedes estar preocupados por los tiempos y las sazones que corresponden solamente al Padre. Lo que corresponde a ustedes es
permanezcan en Jerusalén hasta que ustedes reciban la promesa del Padre y van a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces vayan por todas las naciones a anunciar el Evangelio. No hay lugar en la tierra donde no haya presencia de la iglesia. Aún en aquellas naciones que han cerrado sus puertas a la predicación y han promulgado leyes para obligar a la iglesia y silenciar a la iglesia a no hablar el Evangelio, allí hay cristianos. Allí, aunque sea ocultos, están adorando al Señor. Hay presencia de la iglesia en el mundo entero. Vamos, iglesia, levantémonos en el nombre bendito del Señor. Ha llegado la hora en la cual el Hijo de Dios debe ser glorificado. Dios tiene un propósito. Yo digo al Señor, abre mi boca, lléname del Espíritu Santo, despiértame, despierta en mí lo que está dormido. Yo no quiero conformarme a este siglo. Yo quiero que Dios pues me desprograme, que Dios rompa con el formalismo, con lo mismo que hago cada día, que el Espíritu sople, como dice el Señor, el Espíritu de por donde quiera, el viento donde quiera sopla. Así es el Espíritu Santo. Hay días que sopla de sur a norte, otra vez otro día de este a oeste. Así es el Espíritu Santo. Y eso es lo que oro al Señor que suceda, que Dios pueda sacudirnos, estremecernos, que Dios haga circunstancias como lo hizo en la primera iglesia, mis amados, que estaban todos allí disfrutando de un ambiente espiritual muy elevado, muy sublime, tan así que nosotros hemos idealizado ese tiempo, porque no hubo tiempo como aquel tiempo. La iglesia estaba llena de vitalidad. De la misma manera que las primeras generaciones que vivieron en la tierra, aquellas 10 generaciones fueron longevas, 10 generaciones que vivían 900, 800, hasta casi 1000 años. Esas 10 generaciones, yo entiendo que vivieron todos esos años porque el hombre apenas había salido de la mano del Creador y estaba allí todavía en los genes, en la genética, la energía, la vitalidad, el poder de la vida que Dios impartió a Adán. Y esa vida se fue desgastando a medida que pasaron los siglos. Así que cuando el hombre fue hecho, vivió muchos años. Yo veo lo mismo, mis amados, cuando Cristo resucitó y la iglesia recibió el poder de su resurrección y fue vitalizada. Y el poder que levantó a Jesús entre los muertos vivificó a los apóstoles. Por eso la primera iglesia estaba llena del Espíritu Santo y en los primeros siglos se predicó el Evangelio como nunca, porque la iglesia había salido así como Cristo de la tumba, había salido y había sido iluminada, había sido llena del poder del Espíritu. La operación que levantó a Jesús de entre los muertos, esa energía vitalizó a la primera iglesia. Pero mis amados, aunque han pasado los siglos, muchos siglos, la iglesia es la misma. Dios es el mismo, Dios no cambia. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. El Evangelio no ha perdido su poder, tampoco la predicación. Tenemos que cuestionarnos, tenemos que pedirle a Dios que nos escudriñe, porque algo está sucediendo. Si el Evangelio es poder de Dios y la fe ha vencido al mundo y la fe no cambia, y la palabra de Dios es viva y eficaz y penetrante como toda espada de dos filos, y Cristo ha vencido al mundo con el poder de su muerte y de su resurrección, y tenemos a Jesús a la diestra del Padre y todo el cielo a nuestro favor, y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, y tenemos la antorcha, la palabra que nos ilumina. Hemos sido equipados con la potencia de la gloria de Dios en la resurrección del amado Hijo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si el Evangelio es el mismo, si Dios es el mismo y si la palabra es la misma, entonces el problema está en nosotros. Nosotros somos el factor determinante.
Así que en el nombre de Jesús, levántate, mi hermano. Yo oro a Dios que mientras yo hablo la palabra, yo tengo un mensaje, está ahí el mensaje, pero el Espíritu me toma. No puedo ser apático, indiferente. No estoy aquí para entretenerlos. No estoy aquí para dar un mensaje más, porque hoy es jueves, porque es día de culto, porque estamos recibiendo un mensaje, porque corresponde en el itinerario eclesiástico un mensaje. No, hoy es día de salvación, hoy es día de Dios, hoy es un día profético, hoy es un día donde se oye la voz de Dios, el Espíritu habla, el Espíritu y la esposa dicen ven, se oye la voz de Dios y hoy tú escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón, levántate tú que duermes, levántate entre los muertos, te va a alumbrar Cristo. Tú eres débil, pero el Señor es fuerte. Tú puede ser que estés dormido, pero Dios te llama y te despierta en este momento. No tenemos un espíritu de muerte. La vida de Cristo ha llegado a nosotros. Dios nos ha vivificado por el Espíritu Santo. Tenemos la imagen de Cristo, la imagen del que nos creó. Así que, mis hermanos, es tiempo de levantarnos del sueño. Levantémonos en el nombre de Jesús. Yo oro al Señor, oro al Señor, oro al Señor. Mi espíritu se inquieta, mi espíritu no se conforma. Hay algo en mí que me dice que estamos en el umbral de grandes acontecimientos. Hay algo que me dice que el Espíritu viene con fuerza y con poder. Hay algo que me dice que viene un viento abrasador, que viene un viento del cielo, como el viento que azotó el aposento alto, ese viento, ese ruido, como el ruido de muchas aguas, como la voz de Dios que se oye llamando a su pueblo, ese viento recio que sopló y llenó la casa, ese viento pronto va a azotar a la iglesia, ese huracán de Dios nos va a azotar y la casa va a ser estremecida, mis amados, en el nombre bendito de Jesús. Yo sigo recibiendo de Dios confirmación en mi espíritu que hay un propósito muy real por el cual Dios sacó a la iglesia de los lugares de adoración. No sé, pero ustedes me ven inquiriendo, diciendo, estudiando. Estoy estudiando no solamente para compartir con ustedes, es que algo me dice. Dios profetizó este tiempo. Dios dijo que venía una emergencia, que venía un 9/11. Lo estamos mirando. Dijo Dios que se iba a complicar. No, los hombres no están anunciando nada bueno, nada halagüeño. Todo lo que dicen es que esto va a empeorar. No se ve nada, una luz humana en el futuro inmediato. Solamente Dios tiene el gobierno y el control. Es necesario, mis amados, que nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios, nos alineemos con el corazón de Dios, entremos en la órbita de Dios. Vamos, así como la tierra gira alrededor del sol, así nosotros alrededor de Cristo, el sol de justicia. Métete en la órbita de Dios. Es necesario, porque el tiempo ha llegado en la cual el Hijo de Dios ha de ser glorificado. Mis amados, oremos a Dios. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Hago un llamado a todos los santos de Dios, pero especialmente a los intercesores de las 24 horas en nuestro ministerio El Amanecer de la Esperanza. Yo sé que ustedes están orando y yo sé que lo están haciendo de todo corazón, pero el tiempo requiere que aumentemos el tono, que aumentemos la pasión, que aumentemos el fuego, que aumentemos el nivel, la intensidad, que se hagan rogativas, oraciones por todos los santos, con toda deprecación y súplicas en el Espíritu Santo, como manda la palabra del Señor. Eso es lo que el tiempo requiere. Oremos a Dios, mis amados, oremos a Dios. Yo oro al Señor que estas no sean palabras huecas y vacías,
que no sea una iniciativa mía, que no sea un entusiasmo de mi corazón, que no sea una convicción de Juan Radamés Fernández, sino que el Espíritu Santo dé testimonio a tu espíritu que Dios te está hablando, porque no estaba en mis planes decir estas palabras. Siempre comienzo con una introducción por el Espíritu, pero esta vez veo urgencia, veo emergencia, veo el llamado de Dios. Ay, Señor Dios bendito de Israel, por favor interven. Yo sé que tú no te puedes levantar por ti mismo, hermano, ni yo tampoco. Por eso tenemos que humillarnos delante del Señor. Tenemos que usar el silicio espiritual. Tenemos que echarnos arena como los antiguos. Y estoy hablando espiritualmente, doblar, poner rostro en tierra, doblar nuestras rodillas delante del Señor. Tenemos que confiar como nunca en los méritos de Cristo. Tenemos que ser hallados en su justicia y no en la nuestra. Echemos fuera la presunción, el orgullo, la jactancia, la arrogancia, la petulancia, la autosuficiencia. Echemos afuera el espíritu laudicense que se cree que está bien, que no tiene necesidad de nada. Es necesario, mis amados, una vez más, el Espíritu Santo levanta su voz. Una vez más se oye la voz de Dios que entra a tus oídos y a mis oídos, alertándonos, llamándonos. El tiempo se acerca, el fin de todas las cosas se acerca. Sé sobrios y velad, dice el Señor. Siempre lo ha dicho, mis amados. Estamos tan acostumbrados a ver el cumplimiento de las profecías que ya no sentimos nada, no reaccionamos. Es el peor estado espiritual. La dispersión es un estado espiritual, mis amados. Es tiempo para meditar. Es tiempo para buscar a Dios. Yo no estoy contento conmigo. Hay descontento en mí. Hay insatisfacción en mí. Amo a Dios, temo a Dios, busco a Dios. Mi vida es servir a Dios desde que me llamó a los 16 años. Y por más de 50 años le he servido. Ustedes conocen mi celo y mi pasión. Pero estoy insatisfecho. Yo no sé decir con palabras mi necesidad, porque no es que yo quiero más. No, yo quiero todo lo que Dios me quiere dar. Yo quiero ser consecuente. Yo no quiero fallarle a mi Señor en este tiempo. Nosotros somos deudores a esta generación. Y así como David sirvió a su generación, y Cristo sirvió a su generación, y los apóstoles sirvieron a su generación, y los mártires sirvieron a su generación, y los reformadores sirvieron a su generación. Tú y yo tenemos que servir a nuestra generación. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Pido a Dios que nos dé aliento de vida. Aliento de vida. Que Dios traiga salud a su cuerpo. Que Dios traiga salud a su cuerpo, que es la iglesia. Señor, ten misericordia de mí y ten misericordia de tu pueblo, de todos aquellos que están escuchando este mensaje a través del internet, a través de la radio, de la televisión, como quiera que llegue este mensaje. Por favor, glorifica tu nombre, toca los corazones, trae consolación, trae consolación. Hay intimidación, hay miedo, hay zozobra, hay desaliento, hay desánimo, hay inseguridad. Inseguridad de que falta el alimento, inseguridad de que vienen cosas terribles sobre la tierra. Por eso oro a ti, Señor Dios, que tú tengas misericordia. Yo levanto mi voz con mis hermanos, ahí donde tú estás. Ora conmigo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí en la comodidad de tu casa. Tírate de rodillas, levanta tus manos al cielo. Esto es una oportunidad, siento del Espíritu Santo
mis amados, que levantemos nuestras voces unánimes. Qué oportunidad preciosa, ya que estamos conectados a través de este medio para orar a Dios. No tiene que cerrar tus ojos. Yo no he cerrado mis ojos. Dice que Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias, Señor, Dios de los cielos y de la tierra. Yo levanto mis ojos a ti, Señor. Yo levanto la mirada, Señor Jesús. Tú estás a la diestra del Padre. Tú intercede por la iglesia. Oye hoy mi oración por el Espíritu. Tú sabes que yo te necesito. Tú sabes que este pueblo te necesita. Tú sabes que los ministros, tus hijos te necesitan. Tú sabes que los reyes de la tierra te necesitan. Hay millones de personas que sufren, Señor, que son ignorantes, que no te conocen, que andan deambulando, Señor, por esas calles sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los hospitales están llenos de personas enfermas. Ay, necesitan la ayuda. Niños son abusados, endrogados. Hay violencia por doquier. Reina el mal en todas sus formas. Espíritus de demonios atacan a los hijos de los hombres. Señor, para eso apareció tu Hijo, para deshacer las obras del diablo. Para eso enviaste a la iglesia, al mundo. Dios mío, confesamos que no tenemos el poder para levantarnos, que no tenemos la fuerza para erguirnos. Te necesitamos. Sople vida desde el cielo, sople vida desde lo alto. Así como soplaste sobre Adán el soplo de vida, y así como Cristo sopló después de la resurrección, soplo sobre los 12, así sopla sobre nosotros. Sopla sobre mí, sopla sobre mí. Por favor, sopla sobre mí, sopla sobre nosotros, sopla sobre la iglesia, que se oiga el soplo de Dios. Refrigerio de la presencia, refrigerio de la presencia, refrigerio de la presencia. Oramos en el día de la buena voluntad, oramos en el día, proclamamos la verdad de tu salvación, oh Dios. Ten misericordia, Dios mío. Salva por amor a tu nombre. Oye la oración. Oye la oración. Escúchanos hoy, Señor. Escúchanos hoy, Señor. Escúchanos hoy, Señor. Por favor, por favor. Siento en mi espíritu que no necesitamos tanto una predicación. Ya hemos recibido demasiada palabra. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Nuestra condición es desesperante. Nuestra condición es decadente. Nos hemos distanciado del corazón de Dios como iglesia en general y tenemos que volver al encuentro con el Señor. Tiene que terminar esta dispersión reconciliándonos con Dios. Yo no quiero seguir diciendo más. Hoy no me quiero dirigir tanto a ti, me quiero dirigir a mi Padre y rogarle que por favor traiga vida a la iglesia, traiga vida a mí, acabe con todo esto y que ese es el fin del fin o el principio del fin. Señor, tienes que hacer algo urgente, rápido, en este instante, en este momento. Dios tiene que obrar. Esto no puede continuar así. No puede continuar así. Te dejo con la inquietud y te bendigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espero que Dios haya despertado tu espíritu y haya despertado un espíritu de oración en la iglesia hoy. Proclamo un despertamiento. Proclamo un espíritu de intercesión a nivel mundial. Proclamo por la palabra y el deseo del corazón de Dios el despertamiento de la iglesia. Que la iglesia se humille, que la iglesia clame a Dios, que esta vez sea oída, que se haga el milagro del Pentecostés,
que volvamos todos a tener un mismo corazón, una misma mente, y estemos unidos y alineados con el Señor. Y el resto es lo que Dios se ha propuesto y lo que va a cumplir para preparar a la iglesia y al mundo para la venida de su Hijo y para su reino. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.